En el año 1543, los pescadores holandeses de las aldeas costeras cercanas al Zuiderzee se encontraron con algo que les obligó a abandonar la pesca nocturna durante varios meses. Los registros de la época, conservados en los archivos de las iglesias locales, mencionan una batalla nocturna con un monstruo marino que hundía barcos y dejaba en la orilla restos mutilados. Pocos habitantes del pueblo creían en estas historias, considerándolas inventos de marineros borrachos o un intento de justificar la mala pesca. Pero cuando empezaron a encontrar huesos roídos y una extraña baba que olía a podredumbre y a las profundidades marinas en los bancos de arena, incluso los burgueses más escépticos dejaron de reírse. Los acontecimientos de aquella primavera quedaron grabados en la memoria popular como el momento en que el mar mostró su verdadera naturaleza. No solo una fuerza de la naturaleza, sino algo vivo, malicioso y hambriento. En aquellos años, el Zuiderzee era una bahía del Mar del Norte que se adentraba profundamente en las tierras de Holanda. Sus aguas eran turbias, frías incluso en los meses de verano, ricas en arenques y bacalaos. Las aldeas pesqueras vivían de estas aguas, generación tras generación, lanzando al agua sus pequeñas embarcaciones y sacando redes llenas de presas plateadas. El mar alimentaba, el mar daba vida, pero el mar también podía quitar. El mes de abril de 1543 fue sorprendentemente cálido. El hielo se derritió antes de lo habitual en la bahía, y los pescadores de la aldea de Volendam comenzaron a preparar sus barcos para la temporada. Entre ellos estaba Peter Klaas, un hombre de mediana edad con el rostro curtido por los vientos marinos y surcado por pequeñas arrugas. Llevaba pescando desde los 12 años, como su padre y su abuelo antes que él. El mar era la única vida que conocía. Esa primavera, Klaas estaba al mando de un pequeño equipo de 4 personas. Le acompañaban su hermano menor Hans, un chico de 23 años, fuerte y taciturno. El viejo Willem Bos, que llevaba 40 años viviendo en el mar y conocía cada banco de arena de la bahía. Y Jacob Dirkson, un novato de solo 19 años, hijo de un carpintero local, que había decidido probar suerte en el oficio de pescador. Su barco era típico de la época, de fondo plano, unos 8 metros de eslora, con una sola vela y remos para cuando no hubiera viento. Los costados estaban pintados con resina oscura para protegerlos del agua, y el fondo estaba reforzado con vigas de roble. No era un barco lujoso, pero era fiable y había demostrado su eficacia a lo largo de años de trabajo. Las 2 primeras semanas de abril transcurrieron con éxito. El arenque picaba bien y las redes volvían llenas. Klaas y su tripulación trabajaban día y noche, aprovechando el buen tiempo. La pesca nocturna era especialmente rentable. Los peces subían más cerca de la superficie y una sola salida nocturna podía reportar tanto como 2 salidas diurnas. Las rarezas comenzaron a mediados de mes. La primera señal fue el comportamiento inusual de las gaviotas. Por lo general, estas aves volaban en círculos sobre los barcos pesqueros, sacando peces de las redes, gritando y peleando entre sí por la presa. Pero esa semana, las gaviotas evitaban una zona concreta de la bahía, a unas 2 millas de la costa. Volaban en círculos alrededor de esa zona, pero no se adentraban en ella, lanzando gritos de alarma. El viejo Bos fue el primero en darse cuenta. Señaló la zona de aguas tranquilas sobre la que no había ni un solo pájaro, y les dijo a los demás que era una mala señal. El mar allí parecía normal, gris oscuro, ligeramente ondulado, igual que las aguas circundantes. Pero las aves sabían algo que los humanos ignoraban. Klaas no era supersticioso. Achacó la rareza a un cambio en las corrientes o en la temperatura del agua. Quizás los peces se habían ido de esa zona y las gaviotas simplemente no tenían nada que hacer allí. Una explicación lógica para una persona lógica. Al día siguiente encontraron el primer barco, más bien lo que quedaba de él. Los restos flotaban a aproximadamente 1 milla del lugar que las gaviotas habían evitado. Las tablas que antes formaban el costado del barco estaban desgarradas, no rotas por las olas ni astilladas contra las rocas. Desgarradas,
como si unas manos gigantes hubieran agarrado el barco y lo hubieran partido en dos. La madera estaba hendida a lo largo de las fibras, con los bordes irregulares y astillados. En una de las tablas se veía una sustancia oscura. Klaas levantó el trozo y lo examinó atentamente. La sustancia era pegajosa, viscosa, similar al limo que dejan algunos seres marinos, pero el olor era diferente. No era el habitual hedor marino de algas podridas y lodo. Era algo más fuerte, casi dulzón, que recordaba al olor de la carne en descomposición mezclado con algo químico y acre. Jacob, un joven carpintero, examinó el tipo de daños que presentaba la madera. Su padre le había enseñado a entender la madera y podía determinar cómo se había roto exactamente la tabla. Lo que vio le inquietó. Les dijo a los demás que la madera se había roto bajo una enorme presión y por ambos lados al mismo tiempo, como si algo muy grande y muy fuerte hubiera aplastado el bote. No se encontraron otros rastros de la tripulación. Ni cuerpos, ni ropa, ni objetos personales. Solo los restos del barco y esa extraña sustancia viscosa. Klaas conocía ese barco. Pertenecía a la familia Jansen, de un pueblo vecino. La tripulación estaba formada por 3 personas, el padre y sus 2 hijos. Habían salido a pescar 3 días antes y no habían regresado. La familia ya había empezado a darles por muertos en una tormenta, aunque no había habido ninguna tormenta en los últimos días. La tripulación de Klaas recogió los restos y regresó al puerto. La noticia del hallazgo se difundió rápidamente por el pueblo. La reacción fue previsible. Unos hablaban de una tormenta que los pescadores simplemente no habían visto desde la costa. Otros culpaban a los piratas, aunque estos no habían aparecido en esas aguas desde hacía muchos años. Otros recordaban viejas historias sobre monstruos marinos. El sacerdote de la iglesia del pueblo, el padre Cornelis, celebró una misa por los fallecidos. Habló de la imprevisibilidad de la providencia divina, de que el mar se lleva a sus hombres cuando les llega la hora. Sus palabras eran acertadas y reconfortantes, pero los ojos del sacerdote delataban su inquietud. Él también había visto los restos. Él también había olido ese limo. Klaas decidió que continuarían con la pesca, pero evitarían la zona donde habían encontrado los restos. El mar es grande, hay peces en todas partes. No tiene sentido buscar problemas. Pero los problemas los encontraron a ellos. La noche siguiente fue sin luna, oscura. Las nubes cubrían las estrellas y la visibilidad se limitaba a unos pocos metros alrededor del barco. Klaas y su tripulación salieron a pescar más cerca de la costa de lo habitual, manteniéndose alejados del maldito lugar. Echaron las redes alrededor de la medianoche. El agua estaba tranquila, casi aceitosa. No había viento y la vela colgaba sin vida del mástil. Los remos yacían en los timones, listos para ser utilizados si fuera necesario moverse. La pesca iba bien, las redes se llenaban rápidamente y los hombres trabajaban en silencio, con movimientos habituales, sacando la captura, clasificando los peces y devolviendo al mar los que eran demasiado pequeños. Sus manos se movían automáticamente, sin requerir especial atención. Era un trabajo que se podía hacer incluso dormido. Hans fue el primero en oír el ruido. Era un chapoteo. Un chapoteo fuerte, como el que puede hacer un pez grande o una foca saltando fuera del agua. Nada inusual en el mar, pero este chapoteo era demasiado fuerte y demasiado cercano. Los hombres se quedaron quietos, escuchando en la oscuridad. Durante unos segundos reinó el silencio. Solo se oía el chapoteo del agua contra el costado del barco y el suave murmullo del mar. Luego, otro chapoteo, aún más cerca, al otro lado del barco. El viejo Boss tomó una linterna, una simple lámpara de aceite con una carcasa metálica, y la levantó, tratando de iluminar el agua alrededor del barco. La luz amarillenta apenas atravesaba la oscuridad, iluminando solo unos pocos metros de agua turbia. No se veía nada. El tercer chapoteo se oyó justo en la proa del barco. El agua se elevó en forma de fuente, salpicando la cubierta con gotas frías. Y en el aire se percibió ese mismo olor, dulzón,
putrefacto, con un toque químico acre. Jacob agarró el garfio, una larga pértiga con un gancho en el extremo que se utiliza para subir grandes peces a bordo. Lo empuñó como un arma, apuntando a la oscuridad, con las manos temblorosas. Klaas ordenó levantar las redes. Fuera lo que fuera, era mejor volver a la costa. Las ganancias no compensaban el riesgo. Hans y Bosch comenzaron a recoger las redes, trabajando con rapidez pero con cuidado. Una red rota significaba pérdida de dinero y tiempo para repararla. La red se movía con dificultad, demasiada dificultad. Normalmente, una red con pescado pesaba una cantidad determinada, y un pescador experimentado podía determinar al tacto cuánto pescado se había enredado en ella. Pero ahora la red tiraba hacia abajo con tanta fuerza como si tuviera un ancla o una gran piedra enganchada. Los hombres tiraron juntos, tensando los músculos y apoyando los pies en el costado del barco. La red se levantó lentamente. Las cuerdas chirriaban, clavándose en las palmas de las manos, incluso a través de la piel áspera, endurecida por muchos años de trabajo. Cuando la red finalmente apareció sobre el agua, a la luz de la linterna se vio que había algo en ella, algo grande. Pero no era un pez. La forma era irregular, informe, una masa oscura cubierta por la misma baba que habían encontrado en los restos. La masa se movía. El jefe soltó un taco, algo poco habitual en un hombre tan devoto. Ordenó cortar la red y soltar a esa criatura de vuelta al agua. Era mejor perder la red que subir a bordo algo desconocido. Pero ya era demasiado tarde. La masa en la red se sacudió de repente, con una fuerza que casi arranca las cuerdas de las manos de los hombres. El barco se inclinó, llenándose de agua por un costado. Un tirón más y volcarían. Klaas cogió el cuchillo que solían usar para destripar el pescado y empezó a cortar las cuerdas de la red. La gruesa cuerda de cáñamo se resistía, pero la afilada hoja hacía su trabajo. Se rompió un hilo, luego otro y otro más. La masa dentro de la red se movía cada vez con más intensidad. A la luz de la linterna, algo que podría ser un tentáculo brilló fugazmente, o una mano, o algo entre medias. La extremidad era gruesa, cubierta de baba y algo parecido a ventosas, pero de forma irregular, asimétrica. La última hebra se rompió, y la red, junto con la criatura, cayó de nuevo al agua. El chapoteo fue ensordecedor. La ola sacudió el bote con tanta fuerza que Jacob perdió el equilibrio y cayó a la cubierta. La linterna de Bosch casi se le resbaló de las manos. Durante unos segundos, todo quedó en silencio. Solo se oía la respiración pesada de los hombres y el chapoteo del agua. Entonces, el agua alrededor del bote comenzó a hacer espuma. La criatura no se había ido. Daba vueltas alrededor del barco, dejando un rastro luminoso en el agua. No era una luz brillante, sino un tenue resplandor verdoso, como el de algunos peces de aguas profundas. El rastro formaba círculos alrededor del barco, acercándose con cada vuelta. Hans agarró los remos y comenzó a remar hacia la orilla. Klaas se unió a él. Remaban con todas sus fuerzas, sin prestar atención a la técnica, solo con el objetivo de alejarse de ese lugar lo más rápido posible. Pero la criatura era más rápida. Golpeó el bote desde abajo, no con fuerza, más bien como probando, tanteando. Pero el golpe fue suficiente para que el bote saltara sobre el agua como una astilla. Los hombres se agarraron a los bordes, tratando de mantenerse a flote. El segundo golpe fue más fuerte. Las tablas crujieron. En algún lugar del fondo apareció una vía de agua. El agua comenzó a filtrarse en el interior en un fino chorro. Jacob agarró el balde y comenzó a achicar agua, trabajando frenéticamente. El jefe sostenía la linterna, iluminando el agua, tratando de ver de dónde vendría el siguiente ataque. Pero la criatura se movía demasiado rápido, y el rastro luminoso parpadeaba de un lado a otro. El tercer golpe dio justo en el centro del fondo. Se oyó un fuerte crujido. Una de las tablas se rompió. El agua entró a raudales, ya no en un chorrito, sino en un torrente.
El bote comenzó a hundirse. Klaas se dio cuenta de que tenían unos minutos, como mucho. La orilla estaba a media milla, demasiado lejos para llegar a nado en el agua fría, sobre todo con ropa pesada, pero quedarse en el bote que se hundía era un suicidio. Ordenó que prepararan un pequeño bote, el bote salvavidas que llevaban a bordo para situaciones de emergencia. El bote estaba diseñado para un máximo de 2 personas, pero ahora tendrían que apretujarse los 4. Hans y Jacob comenzaron a bajar el bote al agua, trabajando rápidamente, pero tratando de no hacer ruido. Cada chapoteo podía atraer a la criatura. Buzz siguió iluminando el agua con la linterna. El rastro luminoso desapareció. El agua a su alrededor era oscura, impenetrable. La criatura se calmó, pero estaba claro que no se había ido. Estaba esperando. El bote tocó el agua con un suave chapoteo. Jacob fue el primero en bajar, tratando de no balancearlo. El pequeño bote se balanceó peligrosamente, pero se mantuvo a flote. Hans comenzó a bajar a continuación. En ese momento, la criatura volvió a atacar. Esta vez no golpeó desde abajo. Apareció justo al lado del costado del bote principal, emergiendo del agua con salpicaduras y espuma. A la luz de la linterna, Buzz la vio. Era casi imposible describir lo que vio. La forma era fluida, en constante cambio. Tenía tentáculos, varios, de diferentes longitudes y grosores. Había protuberancias cubiertas de mucosidad y algo parecido a algas, pero que se movían de forma independiente. Había algo parecido a una cabeza, pero sin contornos definidos, más bien una masa pulsante con un orificio que podría ser la boca. Y había ojos, muchos ojos, de diferentes tamaños, distribuidos caóticamente por todo el cuerpo. No parpadeaban, no se movían, simplemente miraban, apagados y muertos, como los ojos de un pez muerto. La criatura emitió un sonido. No era un rugido, ni un chillido, algo entre un gorgoteo de agua en la garganta y el chirrido de piedra contra piedra. El sonido resonó en los huesos, provocando un dolor físico en los oídos. Uno de los tentáculos golpeó el costado del barco. Las tablas se hicieron añicos, como si estuvieran hechas de papel. Otro golpe y toda la proa del bote simplemente se derrumbó. El jefe perdió el equilibrio y cayó al agua. La linterna se le cayó de las manos y se apagó al sumergirse en las oscuras aguas. La única fuente de luz que quedaba era el tenue resplandor verdoso que emanaba del propio ser. Klaas saltó al bote tras Hans. La pequeña embarcación se balanceó peligrosamente, pero no volcó. Jacob ya remaba, alejándose del barco que se hundía. El jefe se debatía en el agua a pocos metros de ellos. Llevaba una pesada chaqueta de lana empapada que lo arrastraba hacia abajo. Intentaba nadar hacia el bote, moviendo brazos y piernas, pero avanzaba lentamente. La criatura se sumergió de nuevo en el agua. Su cuerpo luminoso se ocultó en la oscuridad. Durante unos segundos, todo quedó en silencio. Hans le tendió la mano a Buzz. Unos metros más. El anciano casi alcanzaba el borde del bote. El agua debajo de Buzz se iluminó de repente. Un resplandor verdoso lo rodeó, cada vez más brillante. Miró hacia abajo y su rostro se contrajo de horror. Vio lo que había debajo de él. Un tentáculo se había enredado alrededor de su pierna. Buzz se retorció, tratando de liberarse, moviendo la pierna libre, tratando de golpear a la criatura. Pero el agarre era férreo. Klaas y Hans lo agarraron por los brazos, tratando de subirlo al bote. Tiraron con todas sus fuerzas, pero la criatura tiraba con más fuerza. Comenzó una batalla de tira y afloja, donde la cuerda era un cuerpo humano. Buzz gritaba. El sonido era espantoso, lleno de dolor y horror. Sentía cómo las ventosas del tentáculo se clavaban en su piel a través de la tela de los pantalones, desgarrándole la carne. Otro tentáculo se enroscó alrededor de su cintura. Klaas y Hans tiraban. La dinghy se inclinó peligrosamente. Un poco más, y todos acabarían en el agua. Jacob siguió remando. Lo único que podía hacer era intentar alejarlos, dar a los hermanos más fuerza para sacar a Buzz. Pero la criatura era demasiado fuerte.
Con un tirón brusco arrastró a Buzz hacia abajo. Las manos del anciano se deslizaron de las de Klaas y Hans. Por una fracción de segundo, su rostro quedó sobre el agua, con la boca abierta en un grito silencioso. Luego, el agua se cerró sobre él. Un resplandor verdoso se precipitó hacia abajo, a las profundidades, llevándose consigo a Buzz. Los hombres en el bote pudieron ver la luz durante unos segundos más, alejándose cada vez más y más. Luego también desapareció, y solo quedaron el agua oscura y el silencio. Jacob remaba. Klaas y Hans permanecían inmóviles, mirando el punto donde había desaparecido su compañero. Nadie hablaba. ¿Qué se podía decir? El bote se acercaba lentamente a la orilla. Cada remada parecía demasiado lenta. Cada minuto, una eternidad. Los hombres esperaban que la criatura regresara, que atacara la pequeña embarcación y los arrastrara a todos a las profundidades. Pero el agua permaneció en calma. La orilla apareció después de lo que parecieron horas, pero probablemente no fueron más de 20 minutos. El bote se estrelló con un suave susurro contra la playa de arena. Los hombres salieron a tierra, cayendo de rodillas por el cansancio y el shock. Klaas fue el primero en levantar la cabeza y mirar al mar. El agua oscura chapoteaba silenciosamente en la orilla. En algún lugar de las profundidades se hundían los restos de su barco. En algún lugar allí también estaba el cuerpo de Willem Bos, o lo que quedaba de él. El amanecer los sorprendió sentados en la orilla, mirando el mar. Con la salida del sol, el agua adquirió su color gris azulado habitual. Las gaviotas regresaron, volando en círculos sobre las olas en busca de peces. Todo parecía normal, tranquilo, seguro. Pero los hombres sabían la verdad. Regresaron al pueblo a pie, dejando los botes en la orilla. La noticia de la pérdida del bote y de Bos provocó reacciones encontradas. Algunos se compadecían y traían comida y ropa. Otros miraban con recelo. Otro bote perdido. Otra persona muerta. ¿Qué está pasando en la bahía? Klaas contó lo sucedido a los ancianos del pueblo. Describió al ser con el mayor detalle posible, aunque las palabras parecían insuficientes. ¿Cómo describir algo que no tiene una forma definida? Algo que cambia constantemente, que fluye, como si estuviera hecho de agua viva. Los ancianos escucharon con escepticismo. ¿Un monstruo marino? ¿En el Zuiderzee? Absurdo. Aquí no hay nada más grande que una foca. Quizás Klaas y su equipo confundieron con un monstruo a una foca grande o un delfín en la oscuridad. El miedo y la oscuridad pueden hacer cosas extrañas con la percepción. Pero Klaas insistió. No era un animal, era otra cosa. Algo extraño. Hans y Jacob confirmaron sus palabras. Los tres describían lo mismo. Una criatura informe, luminosa e increíblemente fuerte que había matado a Bos y destruido su barco. El padre Cornelis ofreció otra explicación. Quizás era un castigo divino. Los pescadores habían sacado demasiado del mar, habían sido demasiado codiciosos. Dios había enviado a esa criatura como recordatorio de que el mar no pertenecía a los humanos. Había que arrepentirse, rezar, pedir perdón. Klaas no era un fanático religioso, pero accedió a participar en la misa. Si eso ayudaba, ¿por qué no? Si no, peor no estaría. Pero la oración no sirvió de nada. 2 días después, los pescadores de un pueblo vecino encontraron otro cadáver. O más bien, lo que quedaba de él. La marea lo había arrastrado hasta la orilla. Yacía entre algas y restos de madera, hinchado por el agua. Casi irreconocible, pero por los restos de ropa lo identificaron como uno de los hijos de la familia Jansen, aquellos cuya embarcación fue encontrada destrozada una semana antes. Lo que la criatura había hecho con el cuerpo era espantoso. La carne había sido devorada, pero no como lo hacen los peces o los cangrejos. Los peces dejan pequeños mordiscos, se comen los tejidos blandos y dejan los huesos relativamente intactos. Aquí los huesos estaban devorados hasta quedar blancos, pero alrededor de ellos quedaba la misma mucosidad que se había encontrado en los restos de los barcos. Y en el cuerpo había marcas parecidas a quemaduras, marcas redondas, como si hubieran sido tocadas por algo caliente.
pero las quemaduras eran extrañas. La piel no estaba carbonizada, sino más bien disuelta, como si la carne hubiera sido expuesta a un ácido fuerte. El médico local que examinó el cuerpo no pudo explicar la naturaleza de las lesiones. Había visto ahogados antes, había visto cuerpos devorados por criaturas marinas, pero esto era diferente. Les dijo a los ancianos que no sabía qué podía haber causado tales heridas. El pánico comenzó a extenderse por los pueblos costeros. Los pescadores se negaban a salir al mar. Los comerciantes que compraban pescado para venderlo en las ciudades se quejaban de la caída de los suministros. La economía de la región, que dependía totalmente de la pesca, comenzaba a sufrir. El alcalde local, Hendrik van Middendorp, un hombre práctico y poco dado a las supersticiones, decidió actuar. Si realmente había algún animal peligroso en la bahía, había que encontrarlo y matarlo. Si se trataba simplemente de histeria, había que disiparla demostrando que el mar era seguro. Reunió a un grupo de 12 personas. Entre ellos había pescadores experimentados, cazadores y varios soldados de la guarnición local. Los armaron con arpones, ballestas y mosquetes, las mejores armas disponibles en el pequeño pueblo. Tomaron 2 barcos grandes, fuertes y fiables. Invitaron a Klaas a unirse al grupo como guía, ya que podía mostrarles el lugar donde habían perdido el barco, y a Vos. Tras algunas dudas, aceptó, en parte por el deseo de vengar a su compañero fallecido, en parte por culpa. Tal vez, si hubiera tomado otras decisiones aquella noche, Vos estaría vivo. Hans se negó rotundamente a volver. Jacob también. Habían visto a la criatura. Sabían que ningún arpón ni mosquete podría detenerla. El grupo salió al mar al amanecer. El día era claro, casi sin viento. El agua estaba tranquila y era muy transparente. Se podía ver el fondo a varios metros de profundidad. Condiciones ideales para la caza. Klaas los llevó al lugar donde se produjo el ataque. Se orientaba por los puntos de referencia de la costa. La torre de la iglesia, un grupo de árboles altos, la forma de las colinas en el horizonte. Navegar sin brújula requería un buen conocimiento de la zona, y Klaas conocía bien esas aguas. El lugar estaba más o menos donde lo recordaba. El agua tenía un aspecto normal. No había señales de la criatura, ni brillos, ni salpicaduras. Los hombres esperaban en las barcas. Algunos lanzaron el cebo al agua, trozos de pescado fresco en anzuelos. Si la criatura era un depredador, el olor de la sangre debería atraerla. Pasó una hora. No sucedió nada. Los hombres comenzaron a relajarse, a hablar en voz baja. Quizás Klaas y su equipo realmente habían visto algo extraño en la oscuridad. Quizás Bosa simplemente había sido arrastrado por la corriente y se había ahogado. El burgomaestre van Middendorp comenzó a perder la paciencia. No podía permitirse perder todo el día buscando un monstruo mítico. Tenía cosas que hacer, obligaciones. Anunció que daría la expedición 1 hora más, tras la cual regresarían. Pero la criatura decidió por sí misma. La primera señal fue la desaparición del cebo. Una de las barcas utilizaba un sedal largo con un trozo de pescado en el extremo, sumergido en las profundidades del agua. De repente el sedal se tensó y se enderezó. Algo había atrapado el cebo en el fondo. El pescador que sostenía el sedal sintió un fuerte tirón que casi le arranca la cuerda de las manos. Comenzó a recoger el sedal, enrollándolo en un carrete primitivo. El sedal se movía con dificultad, con resistencia. Algo grande estaba al otro extremo. El resto de los miembros de la expedición tomaron posiciones, listos para actuar. Los arpones estaban levantados, las ballestas amartilladas y los mosquetes cargados. Todas las miradas se dirigieron al agua, donde se elevaba el sedal. La criatura no se dejó sacar a la superficie. En cambio, tiró del sedal hacia abajo con una fuerza enorme. El pescador que sostenía la cuerda no tuvo tiempo de soltarla. El sedal se enredó alrededor de su muñeca y se tensó. Lo arrastró hacia la borda, a través de ella, al agua. 2 hombres lo agarraron y lo sujetaron. Comenzó un forcejeo, los hombres contra la criatura. El sedal se clavó en la muñeca del pescador, cortándole la piel.
pero no podía soltarlo. El nudo estaba demasiado apretado. Uno de los soldados sacó un cuchillo y cortó el sedal. El pescador cayó sobre la cubierta, sujetándose la muñeca ensangrentada. El sedal desapareció en el agua, arrastrado por la criatura. Pero ahora lo sabían. Estaba allí, justo debajo de ellos. El agua comenzó a cambiar de color. Las profundidades gris oscuro adquirieron un tono verdoso. El tenue resplandor que emanaba de las profundidades se hacía más brillante a medida que ascendía. Los hombres se alejaron de los costados hacia el centro de los barcos. Las armas apuntaban al agua, los dedos en los gatillos. La criatura apareció entre las embarcaciones. A la luz del día parecía aún más repugnante que en la oscuridad. Su forma era fluida, una masa en constante cambio, del tamaño aproximado de un caballo grande. Su color variaba del verde oscuro al casi negro, con manchas grises y amarillo pálido. La superficie del cuerpo estaba cubierta de una sustancia viscosa que goteaba al agua en gotas aceitosas. Los tentáculos, al menos 8, se retorcían independientemente unos de otros. Cada uno tenía el grosor de una mano humana en la base y se estrechaba hacia el extremo. Las ventosas de los tentáculos no eran redondas, sino alargadas, asimétricas y con bordes afilados de quitina. Pero lo más aterrador era la parte central, que convencionalmente se podría llamar cabeza o cuerpo. Allí latía un orificio, la boca, rodeada de anillos de dientes. No como los de un tiburón, en filas uniformes. Eran púas de diferentes longitudes, dispuestas caóticamente, dirigidas hacia el interior, como en una trampa para animales. Y los ojos. Multitud de ojos repartidos por todo el cuerpo. Eran de diferentes tamaños, desde pequeños, como los de una gamba, hasta grandes, como los de un humano. Todos miraban en diferentes direcciones, parpadeando de forma asincrónica, creando un efecto espeluznante. La criatura emitió el mismo sonido gutural y chirriante que antes. El sonido era más fuerte a la luz del día, resonando en los oídos y provocando náuseas. Uno de los cazadores disparó primero. El mosquete retumbó y el humo envolvió el bote. La bala impactó en la masa central de la criatura, atravesándola. De la herida no brotó sangre, sino un espeso líquido verdoso. La criatura ni siquiera se inmutó. La herida se cerró en unos segundos. La carne fluyó y llenó el orificio. Los demás abrieron fuego. El estruendo de los disparos, el silbido de las flechas de las ballestas, los golpes de los arpones lanzados. Varios impactos. La criatura quedó acribillada de agujeros de los que brotaba líquido verde. Un arpón se clavó en su cuerpo, sobresaliendo de la masa. Pero la criatura siguió moviéndose. Es más, comenzó a atacar. Un tentáculo salió disparado del agua y golpeó el costado del primer bote. La madera se rompió. Otro golpe y toda una sección del costado quedó arrancada. El agua entró a raudales. Los hombres del bote gritaban, tratando de repeler el ataque. Un soldado golpeó el tentáculo con su espada. La hoja cortó la carne, arrancando un trozo. La parte cortada cayó sobre la cubierta sin dejar de retorcerse. Un líquido verde salpicó al soldado, quemándole la piel. Gritó tratando de limpiársela, pero el líquido era pegajoso y corrosivo. El segundo tentáculo agarró a uno de los pescadores por la pierna. Este cayó, tratando de agarrarse a algo, pero la criatura lo arrastró hacia el agua. Sus compañeros lo agarraron por los brazos, pero el agarre de la criatura era insuperable. Klaas, que estaba en el segundo bote, vio cómo arrastraban al pescador hacia la borda. Levantó el hacha, una pesada herramienta que se utilizaba para cortar leña en el barco, y la lanzó contra el tentáculo que sujetaba al pescador. El hacha penetró profundamente, casi cortando la extremidad. La criatura se estremeció y soltó a su presa. El pescador rodó hacia un lado, jadeando, con la pierna ensangrentada por donde las ventosas le habían desgarrado la carne. Pero la criatura no se retiró. Ahora atacaba a ambos barcos a la vez, utilizando sus múltiples tentáculos. Los golpes eran metódicos, certeros.
no se limitaba a golpear con furia, sino que intentaba volcar los barcos. El burgomaestre Van Middenorp gritaba órdenes. «¡Retirada! ¡Remad hacia la orilla! ¡Olvidad al monstruo! ¡Salvaos!». Los hombres agarraron los remos y comenzaron a remar. Pero la criatura se interponía entre las barcas y la orilla, bloqueando el paso. Entonces el burgomaestre tomó una decisión. Ordenó remar hacia mar abierto, rodeando a la criatura. Darían un rodeo y volverían a la orilla por el otro lado. El plan funcionó. Las barcas dieron la vuelta, alejándose de la criatura. Esta intentó seguirlos, pero era más lenta en mar abierto. La masa luminosa se quedó atrás, desapareciendo poco a poco por la popa. Después de media hora de remar intensamente, estaban a una distancia segura. La cosa ya no los perseguía. Los hombres giraron los botes hacia la costa, rodeando el lugar del encuentro en un amplio arco. De los 12 miembros de la expedición, uno resultó gravemente herido. Un soldado que había sido rociado con un líquido corrosivo. La piel de sus manos y su rostro estaba cubierta de úlceras y ampollas. Gemía de dolor, pero estaba vivo. Otros 3 sufrieron heridas por las ventosas, profundas heridas circulares, sangrantes y dolorosas. Una de las embarcaciones resultó gravemente dañada y apenas se mantenía a flote. Los hombres achicaban agua constantemente, sin dar abasto para tapar las fugas. Pero todos estaban vivos. Eso era lo importante. La noticia del fracaso de la expedición se difundió rápidamente. El intento de matar a la criatura no solo fracasó, sino que confirmó su existencia. Ya nadie podía descartar las historias como inventos de pescadores borrachos. Realmente había algo en la bahía, algo peligroso, agresivo y casi invulnerable a las armas. Los pescadores dejaron de salir al mar por completo. Las aldeas comenzaron a pasar hambre, ya que el pescado era la principal fuente de proteínas en su dieta. El comercio se detuvo. El pánico se convirtió en desesperación. Algunas familias comenzaron a abandonar las aldeas costeras y se adentraron en el interior del país. Otras se quedaron, con la esperanza de que la situación se resolviera de alguna manera. El padre Cornelis organizó una procesión a lo largo de la costa. Decenas de personas caminaban con iconos y cruces, rezando para que se les liberara del demonio marino. El sacerdote invocó a las fuerzas celestiales para que expulsaran el mal de las aguas. ¿Sirvió de algo? Es difícil decirlo. Lo que sí se sabe con certeza es que aproximadamente 2 semanas después de la fallida expedición, los ataques cesaron. Los barcos que se atrevían a salir al mar, y eran pocos, ya no sufrían ataques. El agua de la bahía volvió a su color normal. Ya no se observaba el resplandor verdoso. En la orilla se encontró un extraño hallazgo. Un gran trozo de carne arrastrado por la marea. La carne tenía la misma estructura que el cuerpo de la criatura. Informe, cubierta de mucosidad y con restos de ventosas en la superficie. El médico que examinó el hallazgo no pudo determinar de qué animal procedía. El tejido se descompuso a una velocidad increíble, convirtiéndose en un líquido maloliente en cuestión de horas. Hubo que enterrar los restos lejos del pueblo, ya que el olor era insoportable. ¿Era parte de un ser que había sido arrojada durante la batalla con la expedición? ¿O había muerto el propio ser y su cuerpo se había descompuesto en el agua? Nadie lo sabía con certeza. Poco a poco, la vida volvió a su ritmo normal. Los pescadores comenzaron a salir cautelosamente al mar, al principio durante el día y a poca distancia de la costa. Luego, a medida que los ataques no se repetían, se volvieron más audaces. A finales de mayo, la pesca se había recuperado casi por completo, pero nadie volvió a practicar la pesca nocturna en esa zona. Los recuerdos de lo que había sucedido en la oscuridad estaban demasiado frescos. Peter Klaas vivió una larga vida. Nunca volvió a la pesca. Los acontecimientos de aquella primavera rompieron algo en él. En su lugar, empezó a trabajar en la costa, reparando redes y construyendo barcos. Un trabajo que no requería salir al mar.
Su hermano Hans también dejó la pesca. Se mudó al interior del país y se convirtió en granjero. Dicen que nunca más se acercó al mar a menos de 1 milla. Jacob Dirkson volvió a la carpintería, ayudando a su padre. Se casó, tuvo hijos y vivió una vida normal y sin incidentes. Pero sus hijos contaron más tarde que nunca los llevó al mar. Incluso cuando le pedían que les enseñara las olas, se negaba sin dar explicaciones. El burgomaestre van Middenhorp presentó un informe oficial a las autoridades provinciales sobre los acontecimientos en el Zuiderzee. El informe quedó registrado en los archivos, pero no llamó especialmente la atención. Los monstruos marinos eran un tema habitual en los informes de las regiones costeras. Las autoridades no los tomaban en serio. El padre Cornelis anotó los acontecimientos en la crónica de la iglesia. Los registros se han conservado hasta nuestros días, aunque muchos historiadores los consideran exagerados o alegóricos. Pero los registros existen, son detallados y concretos. Los pescadores locales comenzaron a llamar al lugar donde se produjeron los ataques Duivelsvater, Aguas del Diablo. El nombre no se impuso oficialmente, pero los pescadores veteranos siguen utilizándolo y transmitiéndolo a los jóvenes, aunque pocos recuerdan por qué se le dio ese nombre al lugar. Pasaron los siglos. El Zuiderzee ya no existe como bahía. En el siglo XX se separó del mar con un dique, convirtiéndose en el lago de agua dulce IJsselmeer. El lugar ha cambiado por completo, se ha vuelto seguro y tranquilo, pero a veces, muy raramente, los pescadores del IJsselmeer encuentran cosas extrañas en sus redes. Huesos de estructura incomprensible, trozos de tejido petrificado que no se parecen a nada conocido, objetos que no deberían estar allí. Y los ancianos de los pueblos que rodean el lago cuentan historias. Historias sobre lo que hubo aquí en otro tiempo, sobre el demonio del Zuiderzee, que hundía barcos y se llevaba a los pescadores a las oscuras profundidades. La mayoría considera estas historias como cuentos, fábulas para turistas. Pero aquellos que conocen la verdadera historia, que han leído los antiguos registros de la iglesia, que han estudiado los documentos de archivo, saben que en 1543 realmente ocurrió algo en estas aguas. ¿Qué fue? ¿Un animal marino de especie desconocida? ¿Un mutante engendrado por alguna anomalía natural? ¿O realmente algo demoníaco, como creían las personas de aquella época? No hay respuesta. La criatura desapareció tan repentinamente como había aparecido. Dejó tras de sí solo cadáveres, restos de barcos e historias que se transmitieron de generación en generación, convirtiéndose poco a poco de una terrible realidad en una leyenda. Pero los que lo vieron, Klaas, Hans, Jacob, el burgomaestre, los miembros de la expedición, sabían la verdad. Y hasta el final de sus días, recordaron la mirada de esos ojos muertos que los observaban desde un cuerpo informe. Recordaban el chirrido gutural que les calaba hasta los huesos. Recordaban el olor a podredumbre y descomposición química. Y sabían que en algún lugar en las profundidades, bajo la tranquila superficie del agua, podía esconderse algo antiguo y hambriento. Algo que no encaja en las categorías de la ciencia conocida. Algo que es mejor dejar en paz. Algunos lugares no están hechos para el ser humano. Algunas profundidades no deben ser exploradas. Y algunos encuentros dejan cicatrices no en el cuerpo, sino en el alma, recordándonos durante el resto de nuestra vida que el mundo es mucho más aterrador y desconocido de lo que estamos dispuestos a admitir. El demonio de Zuiderzee se fue, pero el recuerdo de él permanece. Y la advertencia que el padre Cornelis escribió en la crónica de la iglesia sigue siendo relevante hoy en día. No pongas a prueba el mar en la oscuridad. No te adentres demasiado en sus secretos, porque allí, en las profundidades, viven cosas que no tienen nombre y están hambrientas.